Ya estamos de regreso con usted y bueno, por supuesto, a las 7 de la mañana con 46 minutos. Le informo que hasta este momento no ha habido la salida de la coordinadora, de la gente de la coordinadora para arrancar las marchas, pero en cuanto así sea, le informamos a usted. Recuerde que estamos también en Twitter y en Facebook, Canal 6 Media TV. Como prácticamente todos los miércoles, antes de que perdiera el derecho a seguir aquí, el doctor Jaime Aguilar está con nosotros, ¿no? Como cuando pierden derecho a examen, por eso lo digo, doctor. Yo creo que ya con esta asistencia me quedo arribita del 80, ¿no? Ya para. No, bueno, Yo creo digo, que sí. según mis cuentas, dije, si voy hoy, tengo arriba del 80%. Arriba del 80 y entonces ya Pues sí. ya tengo derecho a... Entonces ya, ni modo, me vas a tener que hacer examen. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo estás, doctor? Bien, gracias, muy buenos días. ¿Qué tal el ánimo navideño, no? Pues ya listos para cerrar el año. Sí. Cada vez nos avisan que el próximo será completamente terrible en materia de economía. ¿Qué te digo? Hay cosas en la vida que no tienen remedio. Y esta es una, ¿no? Y este es el nivel de irresponsabilidad o de falta de compromiso de la clase que dirige el país, pues nos tiene secuestrados en ese tipo de cuestiones. Ni modo. Pues sí, así es que... ¿Qué le hacemos? ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a platicar hoy de un asunto que incluso tiene relación con esta primera parte que platicamos, que es lo que está relacionado con la transición. Porque pues para todos es conocido que México es un país de jóvenes. Así es. Pero cuando los jóvenes se quieren incorporar al trabajo, se encuentran un problema importante. Las empresas o las organizaciones les dicen, es que quiero que busco gente joven y con experiencia. Cuando uno recién egresa de la universidad, pues no, es joven, pero no tiene experiencia. Y de lo que vamos a hablar hoy, que está relacionado con la transición, pues es precisamente cómo tenemos que hacer para comenzar a dejarle la batuta a las generaciones que están pues entre los 30 y los 40 años y cómo comenzamos a preparar los que están en 20. Por ahí hay un video que si se lo buscan en internet, del hombre más rico de China, que divide de una manera muy interesante la vida del hombre en algunas etapas, que dice hasta los 20 se trata de divertirse, de los 20 a los 30 se trata de equivocarse, de arriesgarse, de los 30 a los 40 se trata en volverte bueno, muy bueno en lo que haces, de los 40 a los 50 se trata de sacarle provecho a todo eso, pero ahora lo que me interesa que hagamos una reflexión pues está relacionado con esa parte de la transición, porque las empresas, las instituciones, las organizaciones, los partidos políticos, todo el sistema que dirige al país está secuestrado, por decirlo de alguna manera, con personas que no quieren soltar el poder. Y eso aplica desde la empresa familiar. El papá que no quiere soltar la dirección de la empresa para írsela dejando al hijo, las instituciones educativas, las universidades, todas las instituciones educativas pues están en una edad promedio de 65 años y no dan entrada para que personas de 25, 30 puedan comenzar a trabajar. Entonces lo tenemos secuestrado por personas que no quisiera yo decir no tienen capacidad, porque no es una cuestión de capacidad, es una cuestión propia de la vida. Después de los 60 años hay que dedicar tiempo a nosotros, a hacer tal vez muchas de las cosas que no quisimos o que no pudimos hacer cuando estábamos de lleno en el trabajo, ¿sí? Y comenzar a preparar a las generaciones que vienen. Si alguno de los que nos escucha actualmente tiene una empresa y está alrededor de los 60 años, pues muy probablemente ya tiene un hijo de 20 pasados Sí. que le está diciendo, papá, ya estoy listo. Y esa parte de la transición, por ejemplo, en la empresa familiar, se tiene que preparar 16 años antes. Yo no puedo de un momento a otro dejarle la empresa al hijo. Soltársela porque no está no es listo. así. Entonces se tiene que diseñar. En las instituciones también se tiene que diseñar. Y la parte relevante de esto es que pues cuando nosotros llegamos a esa edad, pues ya no alcanzamos
a tener la fuerza suficiente como para poder responder a las necesidades del entorno. Entorno que es muchísimo más exigente. E insisto, no es una cuestión de capacidad, sino es una condición natural. Y hay que aprender a hacer un muy buen balance entre la experiencia de las personas que fundaron la empresa con el hijo que trae todas las ganas, todo el empuje, pero no trae la experiencia. Hay que diseñar la organización para que se vaya compaginando esa experiencia con esa juventud y entonces se vaya dando la experiencia y la juventud que se pide cuando se está buscando gente, que se dé a partir de una combinación. Así es. Una combinación que permita pues compensar de alguna manera ese balance difícil de encontrar en una persona. ¿Qué edad tiene una persona que tiene experiencia y juventud? Pues está alrededor de los 35, 40 años. Y en Michoacán, por ejemplo, tenemos un grave problema. Esas personas que logran tener la experiencia y juventud se están yendo a otros estados. Incluso a nivel mundial muchos mexicanos se están yendo a otros países que realmente logran capitalizar esas capacidades. El problema no es de personas, como ya hemos dicho en muchas otras ocasiones, el problema es de estructura. Seguramente si Bill Gates hubiese estado en un contexto mexicano no sería el hombre más rico del mundo, y si Steve Jobs hubiera estado en México tampoco existiría su empresa y todo el imperio que logró formar. Pero gran parte de ese problema estructural es que las personas que tienen el poder no lo quieren soltar. En todos nuestros ámbitos. Así es, así es. Hay que empezar a soltarlo. E insisto, como siempre hemos platicado, si usted tiene alguna empresa, que es el punto central, hay que empezar a soltar ese poder. Y hay que empezar a soltarlo a quien está capacitado para poder recibirlo. Y yo tengo que capacitarlo. Una persona de manera natural no se capacita para recibir el poder. Hay por ahí un dicho que dice: ¿quieres conocer cuál es la perversidad de una persona? Dale poder para ver qué tan capaz es de actuar bien o actuar mal con ese poder. De pronto es una parte en la que los papás, ¿no? O sea, si usted nos está viendo y escuchando en ese momento, está usted preocupado porque dice, bueno, ya está en la universidad, ya lo estamos preparando, ya usted invirtió una cantidad impresionante, porque es una inversión impresionante en recursos para la escuela, para los libros, etc. Entonces, si ya invirtió en eso, pues ahora hay que ir viendo cómo vamos a poderlo insertar en el mundo a los jóvenes, a los hijos también en esa parte, cómo lo van a poder insertar en su empresa. Y decimos empresa desde lo más pequeño que usted tenga, ¿no? Si es su pequeña fonda, su restaurante, ahí tienen que ir metiéndose y tiene que ir seguir la tradición, ¿no? Pues imagínate, se muere la abuela y se llevó la receta de la mermelada. Y entonces dices, bueno, ¿y ahora quién le sigue? Exacto. Ese es como un ejemplo muy pequeñito. Ese es un ejemplo muy pequeño y sobre todo es un error pensar, porque yo todavía escucho muchos padres que dicen, es que tienes que ir a la escuela para ser alguien en la vida. O sea, entonces, si no voy a la escuela no soy nadie. No. La idea tendría que ser más o menos por la línea que tú planteas. Tienes que ir a la escuela para que tengas la posibilidad de trascender y de ir más allá del lugar en el que yo te voy a dejar la estafeta. Así es. No es una cuestión de para que seas alguien, es una cuestión de porque estoy esperando que tú estés listo, que tú estés preparado para decirte, te toca, yo voy a invertir mi tiempo en mí, en otras cosas, sí, voy a dejar la empresa, pero ya estás listo y entonces cada quien a lo suyo. Claro, pues ahí está. Esa es la reflexión navideña. Es la reflexión navideña. Pues sí, ya con lo que tenemos es suficiente. Es más con que eso, suficiente. ¿no, doctor? Muy bien. Muy bien. ¿Dónde te encontramos? Me encuentran, el teléfono es 324-1973 y en redes sociales Jaime Aguilar García en Facebook y en Twitter. Ahí estás, Ahí estás, en Facebook y en Twitter. Muy bien, doctor. Te agradezco mucho, como siempre, tu presencia. Gracias, que tengan buen día. Igualmente. Y nosotros vamos a una pausa, regresamos enseguida, por supuesto, con mucho más. No se me vaya.